en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. De muerte, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Poco a poco nos acercamos a la celebración de los misterios centrales de nuestra fe. Este tiempo es un tiempo de conversión y penitencia, por eso pidámosle al Señor que nos regale el escuchar su palabra, el podernos convertir y preparar nuestros corazones para que celebremos con dignidad el misterio pascual y con Cristo podamos resucitar para ser en medio del mundo cristianos en su corazón. Dispongamos nuestro corazón para celebrar estos misterios y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte de Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios,
que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No fabricarás ídolos ni imágenes algunas de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso de mi nombre, del Señor tu Dios, porque no dejará Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o sean paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra es antorcha de mis pasos. Tú eres la luz de mi sendero. Tú eres mi protector, mi escudo. Yo confío en tu palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu
Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado a la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la reconstrucción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma y hoy la palabra de Dios es una palabra que nos llama verdaderamente a la conversión, una palabra que nos llama a entrar en la voluntad de Dios y una palabra que nos recuerda que la salvación la edificamos aquí, cumpliendo la voluntad del Señor. La salvación la alcanzamos no con frases afectivas que en un momento determinado podemos decir o en la práctica de cosas estériles porque no producen una verdadera conversión. La salvación la alcanzamos verdaderamente entrando en la voluntad de Dios, viviendo en el mundo como sus hijos, porque escuchamos su palabra, porque la cumplimos en nuestro día a día y porque entrando en la voluntad del Señor edificamos nuestra salvación. La primera lectura nos centra en el tema: no caminamos al encuentro de Dios en nuestros paradigmas, sino en la ley que Dios le regaló a su pueblo para que entrara en su voluntad. Porque en medio de Israel todos decían que creían en Dios, pero Dios les dio la ley para que aquellos que verdaderamente cumplieran su palabra y la pusieran en práctica eran los que iban a alcanzar la salvación. Por eso la primera lectura nos presenta a un Dios que promulga preceptos para que su pueblo lo cumpla en el monte Sinaí y se convierte Moisés en el instrumento por el cual Dios le dirá al pueblo cómo caminar en su voluntad. Ese pacto de Dios con su pueblo: yo soy el Señor tu Dios, pero tú tienes que ser para mí pueblo santo. Dios también lo ha renovado con nosotros, la iglesia. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Dios, pero nosotros estamos llamados a ser hijos suyos en medio de este mundo, hijos que escuchan su palabra, hijos que cumplen sus preceptos e hijos que entrando en su voluntad
y obedeciendo sus mandamientos, buscan agradarlo con sinceridad. En este tiempo de Cuaresma, cuando progresivamente nos acercamos a las fiestas de Pascua, esto debe resonar en nuestro corazón. ¿Hacia dónde camino? ¿Cómo voy al encuentro del Señor? Y el Señor nos llama a que, escuchando su palabra y poniéndola por práctica, cumpliendo los mandamientos, acerquemos nuestro corazón a Él para experimentar su misericordia. Por eso el Salmo cantaba: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, porque no hay otro a donde podemos ir. El único que nos regala la salvación es Dios por medio de Cristo Jesús, y la salvación está en escuchar la palabra de Jesús, en aceptarlo como Mesías y Redentor, y en caminar a cumplir su voluntad para edificar nuestra salvación. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, una palabra sumamente exigente para nosotros desde la fe, una palabra que centra nuestra salvación en Cristo. Era lo que decía San Pablo a los Corintios: predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados. Una palabra que quizá el mundo es difícil de entender, un mensaje que quizá para los hombres es difícil aceptar y que solamente desde el Espíritu lo podemos entender. Que Dios en su infinita misericordia permitió que Cristo muriera en la cruz para limpiarnos del pecado y el mal, y en la resurrección de Cristo Dios nos estaba redimiendo, porque Dios estaba lavando el pecado del hombre en la sangre de Cristo derramada en la cruz, y nos estaba reconciliando con Él. Por eso Cristo se convierte en el único camino a la salvación, porque la salvación de los hombres costó su sangre derramada en la cruz. El Evangelio cierra hermosamente esta predicación. Cuando Jesús entra al templo y encuentra el templo convertido en una guarida de ladrones y en una guarida de gente que solamente buscaba ver cómo le sacaba dinero al pueblo. Cuando Jesús ve cómo se habían instalado en el templo los cambistas, los que vendían los animales para los sacrificios rituales, y había visto cómo aquello se había convertido en un negocio, Jesús se indignó, hizo un látigo con cordeles y los expulsó del templo, arrojando las mesas al suelo, liberando a los animales que tenían encerrados y corriendo a los que practicaban negocios, muchas veces sucios, con el látigo del templo. Allí los apóstoles recordaron la palabra: el celo por la casa de mi Padre me devora. Pero los que tenían el poder temporal, aquellos que tenían los negocios dentro del templo, querían usar la fe para beneficiarse, querían usar el templo para sus negocios. Por eso atacan a Jesús y le preguntan a Jesús: ¿quién te dio autoridad? Y Jesús le contesta con un anuncio de la pasión: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús hablaba del templo espiritual. Ellos no lo entendieron, por eso desde ese momento buscarán la manera de darle muerte al Señor. Pero los apóstoles, cuando Jesús es crucificado y muere y al 3er día resucita, entienden plenamente esta palabra, que Él se había referido no al templo físico, sino al templo espiritual de su cuerpo. Y Jesús resucitaba, ¿por qué?
porque había obedecido la palabra del Padre, porque había cumplido su misión, porque en el cumplir su misión cumplía plenamente lo que era la voluntad del Padre Celestial. Dios a nosotros también nos llama a que entendamos que Él es únicamente nuestro Señor y que nuestra salvación y la plenitud de nuestra vida en medio de este mundo está en vivir en su voluntad, que podamos escuchar su palabra, que podamos cumplirla en cada una de nuestras obras y que, entendiendo que solamente en Él el hombre encuentra la vida eterna, caminemos a su encuentro para que un día allá en el cielo, con Cristo, con la Virgen María y los santos, le alabemos por la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, llenos de confianza en Jesús, fuerza y sabiduría de Dios, invoquémosle diciendo: ven a habitar en tu casa, Señor. Ven a habitar en tu casa, Señor. Señor Jesús, tú eres la luz y la fuerza de nuestra iglesia. Guía a nuestros pastores y fecunda cada una de sus iniciativas en favor de tu pueblo. Oremos al Señor. Ven a habitar en tu casa, Señor. Abre nuestros oídos e ilumina nuestro entendimiento, para que siempre podamos reconocer que tú tienes palabras de vida eterna. Oremos al Señor. Ven a habitar en tu casa, Señor. Aparta de nuestros gobernantes toda forma de aprovechamiento, para que nuestra sociedad sea guiada por las leyes justas y propicias al progreso de todos. Oremos al Señor. Ven a habitar en tu casa, Señor. Bendice a las familias que se congregan en tu nombre para orar en sus casas y lugares. Que la oración sean templos vivos de tu presencia santificadora. Oremos al Señor. Ven a habitar en tu casa, Señor. Tú que conoces lo que hay en cada ser humano, prepara nuestros corazones y lo de todos que vivimos en este tiempo cuaresmal como un camino de conversión. Oremos al Señor. Ven a habitar en tu casa, Señor. Atiende, Padre Santo, nuestras oraciones y súplicas, que con humildad y confianza ponemos en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, es mi alma, es mi cuerpo, mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano por este pan y este vino. y
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, recibimos cambia mi de tu pan generosidad y ahora te en tu presentamos carne ellos se y mi convertirán para vino en tu nosotros sangre. Y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la alegría de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el amor, que el perdón venza al odio y la indulgencia la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos los unos a los otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Cuento nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, nuestra fe. Paz.
Hermanos, este es el misterio de nuestra redención. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco y nuestro obispo Enrique, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe y entrega solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, que en esta capilla tan hermosa veneramos como Nuestra Señora de las Nieves, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, Y con tu espíritu. en nuestros hogares, iglesias domésticas, como familia, hijos de Dios, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el que nos llama a la conversión, a escuchar su palabra y ponerla en práctica para ser en verdad hijos de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valle de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Hermanos, los que siguen la Eucaristía por las redes sociales o por la radio, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos concedas un día en el cielo, con la Virgen María y todos los santos, alabarte por la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra redención, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, les queremos pedir que oren por este ministerio para llevarles la palabra de Dios y la celebración de la Santa Eucaristía que llamamos Parroquia TV. Oren por todos aquellos que diariamente nos ayudan y colaboran para poder producir todo el contenido para que ustedes se alimenten diariamente con la palabra, con los sacramentos, y que en medio de esta dificultad puedan caminar al encuentro de Dios. También les queremos pedir que nos ayuden a crear una comunidad de fe que alabe al Señor incluso en medio de las redes sociales, y es fácil hacerlo. Lo primero, suscribiéndose a este canal Parroquia TV. Lo segundo, dándole me gusta a cada una de las Eucaristías. Y lo tercero y muy importante, compartiendo con sus conocidos en las diferentes redes sociales el link de nuestro canal Parroquia TV. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Que pasen un feliz domingo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar